¿En qué hemos quedado en la última clase? ¿En qué diapositiva? ¿En esta? En esto quedamos. ¿Qué están viendo? Están viendo, ¿no? Las diapositivas. No, no se ve, doctor. Se ve su fondo de Otra pantalla, doctor. vez. ¿Y qué están viendo? ¿Qué están viendo? Su fondo de pantalla. Lo vemos usted, doctor. De información, ¿verdad? Las fuentes de información. Esta diapositiva ya la vimos. No se ve, doctor, la diapositiva. Se ve No su se ve fondo de la pantalla. Pero ¿qué ven? Si en mi fondo de pantalla están las diapositivas. No, se ve su No. foto de usted. ¿Dónde es, doctor, eso? Se ve un edificio con pilares, doctor. Ese es el Museo del Arte de Berlín. Y ese es otro museo. Ah, no, no es museo. ¿Ya están viendo diapositivas? Sí, doctor. Ya. En la anterior clase hemos visto que para poder obtener información, recuerden por favor, la estadística es una ciencia que nos provee métodos para recopilar información, organizar, presentar, analizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora estamos hablando solamente del componente de recoger información, recopilar información, ¿ya? Y hemos visto que la información la podemos obtener en distintas fuentes. Una fuente es un lugar donde uno se abastece de una fuente de agua y yo me abastezco de agua. Y en este caso, una fuente informativa de información es un lugar donde obtengo información. Fuente primaria, secundaria, terciaria. No voy a hacer más comentarios sobre eso para que no revelen sus intimidades. ¿Sí? El hecho de que dijimos que existen técnicas para poder recopilar información. La técnica es un procedimiento comprobado para alcanzar un objetivo determinado. Entonces, existen varias técnicas para ello. Y habíamos adelantado, por ejemplo, la revisión bibliográfica. Es una fuente que nos permite obtener información, una técnica que nos permite obtener información de fuente terciaria. Nosotros vamos a una biblioteca, obtenemos información de libros. En los libros hay información que ya ha sido procesada. Entonces es fuente de información. Vale la pena porque de ahí obtenemos información de tipo cualitativa, de variables cualitativas y de cuantitativas, ¿no? Un libro tiene información cuantitativa y cualitativa. Bueno, es sencillo eso, no tengo más que explicar. A veces se usan tarjetas, fichas bibliográficas para registrar la información con sus referencias bibliográficas, pero eso creo que se está desechando de a poquito. Otra técnica es la observación, no es ir a ver, yo los estoy viendo, esa es una cosa. Es totalmente distinta que yo los vea, que José Herrera ya se fue, Joana La Peña ya se fue, Natalie Carriño ya se fue, los estoy viendo. No estoy aplicando la técnica de observación. A Eva María Aguilera, si no entras te voy a eliminar. Eva Condori, ya dijimos. Fabiola Ibaraki, nada. ¿No era que se murió Fabiola Ibaraki? Mejor la eliminamos más, ¿no? Eva Condori, ¿está con dos dispositivos? Sí, doctor. Ya. Bueno, los estoy viendo, eso es ver, y observar es otro. Cuando se aplica una técnica de observación, la observación es un procedimiento establecido para obtener información, ¿ya? Pero es intencionalmente establecido y planificado con ese sentido. Habíamos dicho que la técnica es un conjunto de pasos, es un procedimiento que se aplica. En este caso, los pasos que se desarrollan durante la observación como técnica de obtención de información es primero la planificación, después el proceso de observación misma y después el informe de observación. ¿Qué es lo que se hace? Primero debe planificarse lo que se va a observar. Implica esto la determinación de los objetivos. Siempre, si dijimos que una técnica
Su conjunto de pasos para alcanzar un objetivo tenemos que tener definidos de manera clara los objetivos. Después es importante obtener una lista de información, obtener qué información vamos a obtener en el proceso. Organización de recursos implica quiénes van a observar, durante qué tiempo, qué se necesita para ello, cómo van a registrar la información, dónde van a observar en función de los objetivos, etc. Una vez que se ha planificado, se desarrolla el proceso de observación y después hay que hacer un informe, un reporte de lo observado. ¿Ya? Como técnica es muy válida. Hay muchos ejemplos de observación. Yo alguna vez comento y alguna vez he acompañado. En psicología hay una materia que se llama etología. Entonces iban con el licenciado Yáñez, un ecologista, que iban en todo un grupo de la materia, iban hasta Villa Tunari y apoyaban al centro, al Parque Machía. El Parque Machía es una ONG, un centro que agarraba, rescataba animales, monos, solamente monos maltratados, enjaulados y que vivían en el altiplano, en La Paz, en Oruro, los rescataban para traerlos a su medio. Pero un monito rescatado no lo agarran y plaga, lo sueltan al monte. Si lo sueltan al monte, un monito que ha vivido años en una jaula, por supuesto que va a morir. Entonces debe haber un momento de adaptación de este monito a su hábitat. La pregunta es, ¿cuándo sabemos? ¿Cómo sabemos si este monito ya está en condiciones? Pues hay que observar su comportamiento. Entonces ahí yo acompañaba procesos de observación de comportamiento animal. Se planificaba objetivos, era registrar, identificar los registros de comportamiento repetitivo en los monos asignados. La información necesitaba sus conductas, sus movimientos, su conducta para ingerir alimentos, cosas así. Entonces organizábamos. Iba todo un curso y a cada grupo de 3 estudiantes le asignaban un mono. Entonces se iba al parque, ahí estaban los monos ahí, y decía, ustedes traen este monito, estos otros traen este otro monito. Entonces todo el día estaban ahí. ¿Durante qué tiempo? 8 horas de observación. 4 horas en la mañana, 1 hora de almuerzo y otras 4 en la tarde. Y después nos volvíamos, a veces dormían, a veces nos volvíamos. Y además asignaban recursos humanos, 3 personas durante 8 horas, pero había 10 minutos de observación. Uno observaba, el otro registraba en una tabla de registro lo que le dictaba el que estaba observando y el otro controlaba tiempo de descansar. 10 minutos de observación, 5 de descanso. Y otra vez 10 minutos de observación. Y rotaba, ¿no? Entonces el que estaba descansando se podía observar, el otro registraba, cosas así. Durante 4 y 8 horas en el día. Y al final se tenía un registro de toda la conducta de estos animales. ¿Qué es lo que hacía? El tipo estaba ahí, se subió al árbol, se bajó del árbol, se rascó la cabeza, todo el comportamiento que tenía. Porque a estos monitos les daban comida una vez al día, ellos buscaban, se alimentaban, se rascaban, etcétera, su aseo, cómo se liberaban de parásitos, cosas así, había que registrar, porque estos monitos en un tiempo determinado que ya se empiezan a adaptar y ya tienen que mayor. Si el registro determina que su capacidad de alimentación es más óptima, se los desplaza a otro lugar donde se los alimenta una vez a la semana. Y el resto de los días ellos consiguen su alimento y así de a poquito se estarían integrando al monte. Entonces, para saber ese cambio de posición del monito, o algunos que estaban amarrados todavía al árbol y otros ya sueltos, para que no se escapen, por supuesto, había que hacer registro de comportamiento, que aplicábamos la técnica de observación. Después de observar, se iban a la casa, hacían un informe, había tablas de registros de comportamiento y se hacía el informe, que sería el proceso final de la observación. La observación como proceso para registrar determinado elemento. Alguna vez, hace unos 3 años, quizás un poquito más, con estudiantes de medicina hemos agarrado y sería bueno repetir. En algún momento queríamos saber el índice
infracciones de tránsito que había en Santa Cruz, muy frecuentes. Entonces asignamos a grupos de 4 personas una esquina, una intersección. A ustedes 4 van a ir a la BUS segundo anillo. A otros 4 al segundo anillo y alemán. Otros al mutualista, intersecciones. Y en periodos desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Y estos 4 estaban yendo a registrar. Objetivo, identificar las infracciones de tránsito menores que hay. Entonces iban a registrar a los que información obtener. ¿Cuántos vehículos no respetan los pasos cebras? ¿Cuántos conductores no usan cinturón de seguridad? ¿Cuántos se pasan en semáforo rojo? ¿Cuántos se pasan? Infracciones menores, bien determinadas, esa era la información. Y entonces sistematizamos y al final tuvimos un muy buen resultado donde nos dimos cuenta que hay muy escasa y muy pobre educación vial. La gente, los vehículos respetan muy poco, cometen muchas infracciones menores y eso condiciona a accidentes y problemas mayores. ¿Qué se aplicó? Una observación. La observación está basada en el objetivo determinado. Así ustedes están yendo a observar esos delitos y 2 vehículos se chocan, las salta una cabeza por aquí, las tripas por allá. Eso no entra, forma parte del informe, porque la observación estaba dirigida a determinados objetivos. Puede entrar como una curiosidad, algo así, como un adendum, pero no está la observación dirigida a ese tipo de acciones. Solamente se registra lo que se tiene planificado. Por eso es que la observación es un proceso planificado. ¿Está claro? Existen tipos de observación. Esta que les dije es una observación directa. El observador va y está observando de manera directa el comportamiento de determinados elementos. Los sujetos hacen observación y registro individual. Un psicólogo agarra a un niño y le da 5 cubos y el niño va a ver qué hace con los cubos. Entonces, este niño puede apilar los cubos y en función al número de cubos que equilibra, entonces estamos identificando su desarrollo motor fino. Nosotros observamos comportamientos de pacientes, etcétera, un tiempo en una cama para registrar procesos. Entonces, esa es observación directa. Existe observación capacitante cuando en el momento de observar, además estamos capacitando. Ocurre en el hospital, la enfermera va y observa lo que las auxiliares están tendiendo a la cama y le dice, un momento, la cruzada está más allá, recorran más a los pies. Entonces, al momento de observar, está capacitado. La observación en el loro de pirata. El loro del pirata está en el hombro, por eso se llama el loro de pirata. El loro está en el hombro. Entonces, hay un tipo de observación que está detrás del sujeto a ser observado. Nosotros aplicamos eso en práctica en quirófano. Ya van a ir o algunos han ido a quirófano y cuando son estudiantes no van a ir a lavarse las manos, a ver qué voy a ver, charlar con el cirujano, nada. Uno entra calladito, ni respirar fuerte puede. Pero quien está detrás del cirujano, con el milagro del ojo posiblemente haciendo un milagro para ver, porque lo que interesa es registrar la técnica que está aplicando el cirujano. Pero calladito, es observación y lo de pirata. Van a ver ustedes también en los bancos, cuando van al banco, en la caja hay la cajera está ahí y atrás hay otra persona, calladita también. Porque no le puede charlar, te cuento que se van a equivocar, está contando plata, se va a distraer. Tampoco le puede ayudar a contar la plata porque, qué sé yo, las responsabilidades son individuales. Entonces, esa persona es una observación en loro de pirata, ya sea con fines de evaluación o fines de aprendizaje, etcétera, pero eso está haciendo observación. La observación en cliente misterioso es muy útil cuando el proceso de observación modifica el elemento a ser observado. Hace años, bueno, ustedes no creo que no lo saben, se hizo una evaluación de la calidad en la prestación de servicios en los centros y hospitales de nuestro país. Ahí es que se calificó al hospital japonés, el número 1, el mejor, porque la calidad de servicios era adecuada, y el hospital precisamente en Bolivia estamos hablando, y el hospital Alfonso Gumucio de Montero era el peor, y debe seguir siendo el peor. Pero lo que hicimos es hacer observación de cómo estaban trabajando, qué calidad tenían en la prestación de servicios. Yo me encargué
Aquí no, Ruth. Ruth, aquí no decías algo. No, doctor, estaba leyendo de la observación del loro de pirata. Es que Estaba no puedes estar en repitiendo. vehículo. Si estás en vehículo, no puedes haber dicho eso. Oye, pensé que estabas hablando. Agarramos y les dijimos, vamos a observar cómo están trabajando ustedes. Y entonces en 2 meses agarramos, les dimos informe. Ustedes están equivocados en esto están haciendo bien, etc. Y todos pegaron un grito. Se dijeron, si nunca han venido aquí a ver cómo estamos haciendo, nos están engañando, nos están calumniando, etcétera, etcétera. Es lógico que si nosotros íbamos el lunes a ver cómo trabajan, el lunes en el hospital todos estaban con mandil lavado, bien planteaditos, peinaditos y trabajando bien, ¿no? Eso no es justo. Y después otra vez relajado en el proceso. El otro día han ido a hacer para fines de acreditación. A mi hospital han ido a hacer una inspección o del CEDES. Un día antes, la directora de mi hospital nos manda un mensaje. Doctores, por favor, les ruego mañana estar puntuales porque va a haber observación del CEDES. ¡Ja! Bañaditos, toditos bien hemos limpiado todo. Y cuando vino la inspección del CEDES, brillaba mi hospital, brillaba. ¿Qué sentido tiene? En el ejemplo que yo les di, no fuimos al hospital. Contratamos clientes misteriosos. Y eso es caro, pero vale. Agarramos a una señora y le dijimos, por favor, le vamos a pagar. Vaya, hágase atender en ese centro de salud. Fue al centro de salud, le atendieron, todo bien, y cuando sale, nosotros a la vuelta le esperamos con un cuestionario. Señora, le dieron información qué le iban a hacer. La recepcionista, ¿qué tiempo esperó? Le dijo cuál era su número de atención. La enfermera la tomó, controló sus signos vitales. El médico le informó lo que le estaba haciendo. En la farmacia le indicaron cómo debería medicarse, todas las preguntas que nosotros habíamos evaluado para observar calidad en la prestación de servicios. Y entonces teníamos un registro de alguien que no va a modificar, ese era un cliente misterioso. También contratamos una señora con su bebé que fue a hacerse atender, entonces podemos nosotros a través de un cliente misterioso hacer observación a través de un cliente misterioso para poder registrar lo que nosotros queremos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? La otra técnica, y es para nosotros como técnica, les estoy diciendo, la más importante para poder obtener información es la entrevista. La técnica se llama entrevista. Es la relación entre un sujeto que se llama entrevistador y otro sujeto que se llama entrevistado. El objetivo de esta relación es obtener información. Florencio, ¿cuántos años tienes? 48. 18. Bien, entonces yo soy el entrevistador y Florencio, miren la sonrisa que le han sacado. Feliz está con sus 18 años. Y él ha sido el entrevistado. Esa relación es la entrevista, el proceso. Obviamente, para desarrollar eso hay que organizar, hay que planificar en todo un proceso, como les decía anteriormente. ¿Ya? Esa es la técnica, la entrevista. Pero la técnica se puede aplicar de 3 maneras. En otras palabras, hay 3 tipos de observación. Perdón, de entrevista. La entrevista estructurada, la entrevista estructurada, la semiestructurada y la entrevista abierta o en profundidad. La entrevista estructurada es una entrevista formal,
La llamamos nosotros, la conocemos como el censo. Los estudios epidemiológicos también son un ejemplo. Son entrevistas estandarizadas, sin un solo patrón de interrogatorio, y a todos se les hace la misma pregunta. Se aplica, esta es la diferencia, quédense con esto, se aplica al universo poblacional. El censo se aplica a todos, por eso se aplica al universo. Como es de aplicación universal, a todos se les hace la misma pregunta, no discrimina. A todos, por global, es el mismo. Por eso es que el instrumento está estandarizado. Y como es de aplicación múltiple, es muy grande. Ocupa generalmente 70, 80, 100 preguntas. Pero las preguntas son de carácter cerrado. Antes, les voy a hacer un paréntesis, voy a definir que hay dos tipos de preguntas, abiertas o cerradas. Florencio, ¿fumas marihuana? Sí. No. Pregunta cerrada. ¿Por qué? Las opciones eran dos, sí o no. Eran dos opciones, ¿verdad? Pregunta cerrada. Florencio, ¿dónde has nacido? Cochabamba. Me podía decir, qué sé yo, en Moscú, en cualquier lugar. O sea, esa es una pregunta abierta. Cuando la respuesta es múltiple, es una pregunta abierta. Y cuando la respuesta es limitada, es una pregunta cerrada. Florencio, estado civil. Soltero. Nah. Con tus 18 años soltero, nah. Bueno, es una pregunta abierta, perdón, cerrada, porque las opciones de respuesta son soltero, casado, viudo, divorciado y en unión libre, ¿sí? Son solamente 5 opciones, no hay más. Quiere decir que está limitada a ese tipo de respuestas. Ya les digo, hay preguntas abiertas y cerradas. En el caso de la entrevista estructurada, solamente contiene preguntas cerradas, porque se registra y se tiquea y es ágil de pregunta y respuesta, preguntas, respuestas. Nos interesa lo que la persona hable, por eso lo que se registra es el lenguaje verbal. Su instrumento, ojo, la entrevista es la técnica, pero el instrumento donde están las preguntas y se aplican las respuestas se llama cuestionario. Entonces, el instrumento de aplicación es el cuestionario. Ojo, el cuestionario es un instrumento. La técnica es la entrevista. Como tiene preguntas cerradas, los resultados que se buscan son cuantitativos, solamente cuantitativos. Es útil cuando se hace entrevistas a gran escala, en estudios epidemiológicos, en censos, etcétera, etcétera. Lo que nosotros conocemos y aplicamos con más frecuencia es una entrevista semiestructurada. La conocemos como encuesta. Esta ya es de aplicación de una muestra poblacional. No se aplica a un universo poblacional. Como es semiestructurada, ni el orden de las preguntas ni su contexto están predeterminados. Pueden variarse. Permite una actitud más natural y sí, las preguntas pueden variarse en función al sujeto que esté entrevistado. Mismo tipo de pregunta la modifico para preguntar a una ama de casa, o para preguntar a un estudiante, o para preguntar a un adolescente. Pues eso entonces la entrevista semiestructurada permite. Las preguntas se aplican aquí abiertas y cerradas. Se registra el lenguaje verbal. También el instrumento es el cuestionario, el lugar donde están las preguntas, y en este caso el cuestionario es más reducido porque tiene preguntas abiertas y cerradas. Entonces ya son 15, 20 preguntas máximo, no se aconseja más. Por cuanto se consiguen resultados cuantitativos y cualitativos. Se aplica a diferentes contextos, generalmente en muestras aleatorias. Si yo quiero saber cuál nivel de consumo de drogas de estudiantes de medicina, no voy a aplicar a los 2000 y tantos estudiantes. Voy a hacer una encuesta, a una muestra poblacional, un poquito de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, ¿verdad? Entonces, como muestra, hago una encuesta. La entrevista abierta o en profundidad es la que ustedes la van a ver en la televisión.
Van a ver en el programa que no me pierda, el de Carlos Valverde, etcétera. Generalmente invita a una persona al set televisivo y le dice, bueno, lo entrevisté aquí para que nos dé su opinión sobre tal cosa. Es una entrevista abierta o en profundidad. Es flexible, busca resultados de historias de vida, opiniones, etcétera. Es como una conversación informal. Preguntas dirigidas a obtener información, experiencias, relatos, opiniones, etcétera. Y en este caso solamente contiene preguntas abiertas. Y aquí sí se registran las características de lo que dijo y cómo lo dijo, es decir, lenguaje verbal y no verbal. El instrumento ya no es un cuestionario, sino es una guía de preguntas, porque son 2 o 3, 4 preguntas máximo las que tiene. Uno la agarra, lo invita a tal sujeto y dice, a ver, licenciado, ¿qué opina usted de aplicar el censo del 2023? El otro habla que es importante para el país, patá. Incluso el entrevistador puede cortar y permitir aclaración sobre su opinión y sigue hablando. Segunda pregunta, ¿usted cree que el gobierno desgraciado va a permitir que el censo? No, y sigue hablando. Entonces, máximo 3, 4 preguntas porque se demora mucho, ¿ya? Porque lo que buscamos es resultados cualitativos. En investigaciones es muy útil cuando se quiere conseguir datos que probablemente son inaccesibles. Por ejemplo, información sobre, alguna vez para trabajar con trabajadoras sexuales, es una investigación con trabajadoras sexuales, utilizamos entrevistas abiertas con profundidad. Entonces, agarramos, no podemos reunir a 20 trabajadores sexuales y ir a hacer. Entonces, conseguimos algunas personas muy representantes, hicimos entrevistas abiertas en profundidad en lugares muy privados, tuvimos que contratar un lugar reservado, tuvimos que pagar ese lugar reservado para hacer la entrevista y, lógico, los resultados que son confidenciales. Y sus mentes vuelan hacia allá, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Se darán cuenta ustedes que la aplicación, ya sea una entrevista estructurada, semiestructurada o abierta en profundidad, tiene que depender de cómo se maneja el instrumento. Es fácil, todos podemos responder, pero pocos sabemos preguntar adecuadamente. Por eso es que el arte del resultado de lo que tengamos en la técnica es de cómo hagamos el cuestionario. Entonces, es un proceso totalmente específico, construir, hacer las preguntas. Yo conozco muchos cuestionarios que, ¿cómo te va en la universidad? No entiendo qué es esa pregunta, ¿cómo te va? ¿Qué es eso? ¿Cómo contestar? ¿Cómo te va? Me va, no sé, pues va y viene, no sé qué contestar. Entonces, esa es una pregunta muy estúpida, ¿verdad? Entonces, probablemente tengas respuestas también estúpidas. Por eso es que es importante elaborar elementos. Hay pasos que se deben respetar para elaborar un cuestionario, para construir el cuestionario. Primero, como en todo, definir los objetivos. Si es una técnica, tenemos que definir objetivos. El cuestionario tiene un solo objetivo. Es específico el objetivo. Después del objetivo, hay que elaborar una lista de información a obtener. ¿Qué información estamos buscando? Para no salirnos de este parámetro. Y esta va a ser la guía para construir las preguntas. ¿Ya? Tercero, ya empezamos, consideramos qué método de recolección vamos a utilizar, si vamos a hacer entrevista abierta, vamos a hacer semiestructurada o estructurada, y después se hace un borrador, se elaboran las preguntas, y es necesario hacer que alguien lo lea. Normalmente uno le da un par se llama una persona con características similares al que se está planteando. Yo solía hacer, y les prometo y lo extraño mucho, agarraba, le decía, Carlos, te dejaré un cuestionario, vémelo, corregímelo desde tu percepción. Y Carlos también agarraba y decía, vémelo este cuestionario. Siempre nosotros hemos consultado eso. Entonces Carlos me decía, mira, esta tu pregunta
no está bien, debería modificarse, no lo va a entender la gente, me da su punto de vista. Entonces, una vez que alguien lo critica, hago una prueba de campo. Ese cuestionario borrador lo aplico en una prueba de campo. Voy a un contexto distinto y lo aplico. Y me voy a dar cuenta si las preguntas pueden ser contestadas por la persona entrevistada. Y en base a eso hago las revisiones y tengo el cuestionario final. Es necesario cumplir esos pasos para concluir un cuestionario. ¿Cuáles son las partes de un cuestionario? Primero, tiene que haber siempre preguntas de calificación. Son aquellas preguntas que están destinadas a determinar si se está hablando con la persona adecuada en el estudio. Supóngase que yo quiero hacer una encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes de medicina. Me voy al campus, lo encuentro a un estudiante, le digo, ahí, ¿puedo hacerte una encuesta? Claro, me dice, ¿fumas marihuana? Sí, me dice, feliz. ¿Dónde compras? ¿Con qué frecuencia? Le hago un montón de preguntas y después le digo, te agradezco mucho porque es importante esto para la carrera de medicina. Me dice, no, yo estudio Derecho, estoy de paso solamente en la caja. Entonces, ese cuestionario no me sirve para nada. ¿Por qué no le pregunté primero? ¿Es de medicina? Porque tenía que estar encajado dentro de mis objetivos. Por eso es que la primera pregunta debe ser una descalificación para saber si se está hablando con la persona indicada. Segundo, entran las preguntas demográficas, demos, las características de la población. Es importante establecer por orden, qué sé yo, primero, si es que es necesario, los elementos que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, el sexo, el estado civil, nivel educativo o, qué sé yo, ingresos económicos, cualquiera de esos elementos demográficos. No necesitamos todo, no, solamente aquellos que sean necesarios para complementar nuestra información. Después hacemos preguntas de contenido, estas que están relacionadas con los objetivos. Eso sí es importante. Aquí vienen las preguntas relacionadas con los objetivos y al final hay que hacer un cierre y un agradecimiento. A veces una pregunta que diga algo que nos muestre que estamos cerrando este proceso de interrogatorio y que la persona se dé por considerada que habría terminado el cuestionario. ¿Hasta aquí está claro? Si yo voy a hacer una encuesta sobre un tema determinado con estudiantes de medicina y quiero obtener información sobre consumo de drogas y voy a aplicar una encuesta, ¿cuál debería ser mi objetivo? ¿Qué tiene que tener mi objetivo primero? A ver, Natalie Carreño, ¿qué tiene que tener un objetivo? Perdón, ¿qué tiene que tener un objetivo? Sí. Un objetivo tiene que Nada. tener un... No. Vanessa, antes que te duermas, estás en tu cama. Una semanita más. Ya no van a estar en su cama, van a estar frente a mí, bien planchados, con sus calculadoras. Vanessa, ¿qué objetivo? ¿Qué tiene que tener un objetivo? Partes de un objetivo. Eva Condori. Vamos, ¿cómo voy a redactar un objetivo? ¿Qué tiene que tener primero un objetivo? Si eso es simple. Colocando el verbo, doctor. Verbo, pues, verbo. Y si les decía que voy a hacer un objetivo para una encuesta sobre drogas en estudiantes de medicina, ¿cuál sería el verbo? Los estudiantes, doctor. ¿Cuál debe ser el verbo? Demostrar.
Mostrar, voy a mostrar con una entrevista, voy a mostrar, ¿verdad? Aquí, miren, estoy mostrando, eso es el verbo. Demostrar. Verbo. ¿Cómo vas a decir mostrar? Oye. Verbo. Cuantificar. ¿Qué? José. Identificar o cuantificar. Voy a identificar. Sí, en la entrevista. ¿Para qué miércoles es la entrevista? Para identificar, para obtener información, ¿verdad? Entonces, mi objetivo será identificar. ¿Qué? ¿Cuál sería el asunto? Asunto. ¿Identificar qué? La prevalencia o el número de estudiantes que consumen Si drogas. conozco el número de estudiantes, me quedo con una sola pregunta. ¿Consumes drogas? Sí, no, y punto, se acabó. Que es lo mismo que prevalencia. Dale un elemento más amplio al asunto. Identificar la prevalencia y las No, consecuencias. prevalencia es solamente un elemento. Florencio, ¿qué decías? Identificar la causa. Solamente la causa, no. Y tenemos que tener un término que nos englobe muchos elementos. Por ejemplo, identificar características. De consumo de drogas en estudiantes de medicina de la UAGRE. Listo. Tengo mi objetivo. Digo, y dice, después hay que hacer una lista de información a obtener. Lista de información a obtener. Para alcanzar ese objetivo, ¿qué información necesitamos obtener? ¿Qué información voy a requerir para alcanzar ese objetivo? No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, atentos. ¿Qué información se puede ¿Y obtener? pertenecen a la carrera, doctor? Y esas son las preguntas. No, información, lista de información a obtener. Edad, estado económico. No escucho. Vamos, lista de información a obtener. Edad, Carlos. Puede ser, doctor, la frecuencia o el grado de consumo. Ya. Primero, frecuencia de consumo. ¿Qué más? ¿Qué más? Si esto es fácil. ¿Cómo adquiere la droga? Acceso a las drogas. No me hagas preguntas. Lista de información. ¿Qué más? El tipo de droga que consume. Tipos de drogas. ¿Qué más? Puede ser el costo. A ver, ¿Dónde ¿eh? la obtiene? Costos. Lugares de compra. ¿Qué más? Efectos en las personas. Situaciones de consumo. Relaciones sociales durante el consumo. Es decir, para que salga de ahí va a salir una pregunta: ¿con quiénes fumas marihuana? ¿Verdad? Y entonces ahí sale con mis compañeros de medicina, de SAP 200, va a ser. Es importante esta lista de información porque en base de esto se va a desarrollar las preguntas. Y entonces, para lograr esto, puede que yo necesite, primero voy a colocar una pregunta. La pregunta primera, ¿cuál será? Para mi cuestionario. ¿Cuál será la primera pregunta?
Si es estudiante de medicina. Claro, bien. Voy a elaborar mi cuestionario. La primera pregunta, ¿es usted estudiante de medicina? Sí, respuestas posibles, ¿no? No. Segundo, aquí ya necesito incorporar elementos demográficos. ¿Qué necesito? Para saber cómo funciona el consumo, necesito posiblemente determinar sexo, para saber si los hombres o las mujeres son los que más consumen. El estado civil, si los casados, los divorciados, etcétera, etcétera. Todas las preguntas demográficas. La Y edad igual después, entra. cuando vienen las preguntas de contenido, ya son las que están relacionadas a los objetivos y basados en la lista de información. Y aquí entrará, ¿consumes drogas? ¿Drogas? Sí, no. ¿Qué tipos de drogas? ¿Qué tipos de drogas consumes? ¿Con qué frecuencia? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y al final tengo que hacer un cierre o agradecimiento. Eso es lo correcto para poder elaborar un cuestionario. ¿Está claro? No es difícil. Sigo. Hay datos que son importantes para hacer un buen cuestionario. Consideren que hay que facilitar la memoria. Cuando hagan preguntas, piensen que no pueden confiar en la capacidad de memoria de los entrevistados. Hay personas que no pueden manejar en su memoria muchos datos y entonces nos dan datos erróneos. Por vergüenza pueden mentir. A una señora que tiene 7 hijos y le dice qué enfermedades ha tenido desde los últimos 5 años a sus hijos. Entonces, no, sanitos han estado, porque no se acuerda siquiera qué cosas han estado, ¿no? Entonces, si se necesita información, hay que ayudarles a retroceder en el tiempo. Señor, entonces, a ver, este año, ¿qué han enfermado sus hijos? Ya, y el año pasado, ¿en qué? Entonces, estoy usando más preguntas para favorecerles a retroceder en el tiempo. Álvaro, ¿este año has fumado marihuana? Álvaro Tsunami. No. El año pasado, 2021, ¿qué drogas has consumido? Marihuana, cocaína. Y entonces, el año 2020, ¿qué has consumido? Entonces, si necesitas información, le ayudo a retroceder en el tiempo. Es útil no forzar a hacer cálculos, no, porque las personas difícilmente van a calcular, ¿no? Señora, ¿cuántos años tienen sus hijos? Con días y meses de años de sus hijos. Entonces, a veces se acuerda el nombre de su escuincle y va a estar acordándose de edad o su fecha de cumpleaños. No hacer preguntas embarazosas, eso es lógico. Cuando hacemos una pregunta muy comprometedora, vamos a encontrar una respuesta falsa. No hacer preguntas que impliquen respuesta. Muchas veces ya estamos induciendo, aquí es donde se manipula la información, cuando se induce a un tipo de respuesta. Y lo que más nos interesa a nosotros es evitar errores en el tiempo. Por eso es que las preguntas deben ser coherentes. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, a alguno de ustedes en mi cuestionario, ¿ha tenido usted diarrea? Antesana Charles, Josué, ¿ha tenido usted diarrea? Sí. ¿Qué? Sí. Sí, pues todos hemos tenido diarrea. Entonces, es una pregunta estúpida. Ahora, si la pregunta es focalizada, Charles, en el último año, ¿ha tenido usted una enfermedad diarreica? Sí. Sí, entonces ya es específica. Cuando se trabaja, por ejemplo, datos con frecuencia, por ejemplo, las diarreas que son frecuentes en las madres, en los niños se les dice a la madre, en los últimos 3 meses, ¿cuántas veces o cuántos de sus hijos se han enfermado con diarrea? O el último año, alguno de sus miembros de su casa ha tenido COVID. Entonces, siempre hay que establecer rangos temporales para que las preguntas no sean vagas. A veces es necesario usar respuestas preformuladas. Nos ayudan mucho
favorecer o elaborar la respuesta en función a la persona que está siendo entrevistada. ¿Están viendo la pizarra electrónica? Sí, doctor. Sí, doctor. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una pregunta, a ver. Joana Le Peña. Joana. Sí, doctor. Pregunta, ¿qué métodos de planificación familiar usted conoce? La pregunta 6 decía, ¿qué métodos de planificación familiar usted conoce? Estoy esperando la respuesta. Vamos, Joan, estoy esperando la respuesta. Joana, ¿me escuchas? Hola, atento, Cucho, ¿me escuchas? Se murió. Me voy a envejecer esperando una respuesta, ¿verdad? Y eso que son estudiantes de medicina. Para eso, tenemos las opciones de respuestas preformuladas. Entonces, yo hago mi pregunta y puedo cambiar el tenor de mi pregunta y colocar respuestas preformuladas. Voy a colocar una lista que diga píldora, DIU, que diga inyectable, diga MELA, diga ritmo, calendario, temperatura basal, billings, anticoncepción quirúrgica voluntaria, estamos hablando de vasectomía y de ligadura de trompas, coitus interruptus, abstinencia, ¿qué más hay? Implantes subdérmicos. ¿De barrera? El preservativo no está. El preservativo, la aspirina, listo. Entonces ya me es más fácil preguntar. Y la pregunta cambia. De la lista siguiente, ¿qué métodos de planificación usted conoce? Entonces la persona va a decir, sí, yo he visto, conozco el DIU, conozco el ritmo calendario, el billings, la abstinencia, etc. Ya su respuesta se facilita porque tengo una lista de opciones. Está demostrado que incluso el orden de las respuestas favorece induce a una respuesta indicada de la persona, pero estas respuestas preformuladas nos ayudan a que la persona pueda brindarnos información. Pueden ser estas respuestas preformuladas de elección, y a mí me gusta y prefiero este, de identificación de selección, o puedo ser un cuestionario de ordenamiento. Dentro de todos estos métodos, ¿cuál usted cree cuáles son mejores? Asígnele un número ascendente. El mío es el mejor, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4. Se está asignando un orden, un rango de acuerdo a la apreciación de la persona. ¿Ya? Entonces, estas respuestas preformuladas nos ayudan mucho a recopilar o obtener información para no estar esperando una respuesta que probablemente no se sabe. ¿Ya? Por eso decimos que las respuestas preformuladas son muy útiles para obtener información. Proporcionan una guía para la respuesta. Se facilita la clasificación, es factible incluir una línea de otras, el orden, bueno, eso dijimos, se pueden hacer preguntas de alternativa, de graduación y de escala. Hay preguntas que se manejan dentro de escala que son muy frecuentes. Por ejemplo,
voy a hacer aquí en este espacio la escala de Likert. Linker. La escala de Likert es muy útil porque maneja rangos, por ejemplo, la más corriente es esta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde hay rangos y dice lo que está cerca a 0 y en realidad 0 es pésimo, y lo que está cerca a 10 y en realidad 10 es excelente. Excelente. ¿Ya? Entonces, en base a eso se hace una pregunta. Por ejemplo, Edilson Rojas. Edilson. Buenas tardes, Si doctor. consideramos 0 pésimo y 10 excelente y hay rangos intermedios, ¿cómo calificas tú la gestión del señor alcalde Johnny Fernández? No sé cuánto. Pésimo. Del Tongo. ¿Cuánto? Pésimo. Ya, pues di un número. ¿Cuánto te cuesta? Estoy en 1. clase, oye. ¿Cuánto? 1. No escucho. 1. Ah, ya, 1. Gracias por responder. Ahora le pregunto a José Herrera, marca. Igual, ¿cuánto calificas la gestión de Johnny Fernández? 5. 5, listo. Y le pregunto a Aide Olarte. 7. 7, doctor. 7, wow, masista. Y hay masistas también en este grupo esta vida, sí. Mari Segarra. 2, doctor. 2. Y entonces puedo preguntarles a todos y cada uno me va a dar una asignación de un valor. Desde su criterio cualitativo, lo estamos convirtiendo en un criterio cuantitativo. Y cuando sistematizo esta información, saco un promedio. Y digo, según la opinión de los estudiantes de medicina, la valoración, que habían sido la mayoría masistas, la calificación del desempeño de Tongo es de 5.4, por decirlo así. Entonces, estoy convirtiendo un criterio cualitativo en un criterio cuantitativo. Para eso sirven las escalas de Likert. Nosotros hemos utilizado esas escalas en interrogatorios el año pasado cuando hicimos investigación sobre COVID. Entonces, manejamos todo con escala Likert, de 5 valores solamente. ¿Usted considera que el barbijo es importante para proteger de COVID? Había respuestas. Es muy importante, es más o menos, poco importante o nada importante. Entonces manejamos escalas Likert para determinar apreciación de una persona sobre un determinado tema. Por eso es muy útil las escalas como respuestas preformuladas para favorecer un cuestionario. Hay que evitar motivos emocionales, preguntas que desatan muchas controversias en función a la respuesta. Alguna vez yo estuve con una señora y pregunté si su marido había muerto hace una semana y pregunté de qué murió y se me echó a llorar y entonces creo que no debería hacer esas preguntas. ¿Ya? Y esas recomendaciones son muy útiles para este tipo de acciones. Ya dijimos que hay tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Eso ya hablamos. Las abiertas pueden ser básicas, las abiertas, donde la respuesta es múltiple. O pueden ser de seguimiento, ya sea de profundización, de clarificación, etcétera, base a preguntas, entrevistas abiertas en profundidad. O las preguntas cerradas, las dicótomas. ¿Fuma marihuana? Sí, no, dicótomas. Dos posibilidades de respuesta. O de respuesta múltiple, etc. O escalas que hemos hablado de ordenamiento, de preferencias, de rangos, etc. Hay preguntas que son preguntas en batería.
Las preguntas batería se integran unas con otras. Por ejemplo, yo elaboro una pregunta y digo, ¿a usted ha escuchado hablar acerca del preservativo? Y la respuesta va a ser sí. Segunda pregunta, ¿dónde ha escuchado hablar del preservativo? Y va a decir, en la escuela o en el colegio no se ha realizado. Tercero, ¿usted sabe dónde conseguir un preservativo? Sí, se compra en la farmacia. Cuarta pregunta, ¿usted sabe cuánto cuesta el preservativo? Ah, sí, cuesta tantos. 4 preguntas sobre el preservativo. Este es un grupo de preguntas en batería. Después, otro grupo de preguntas. ¿A usted ha hablado acerca del dispositivo intrauterino? Sí. ¿Dónde ha escuchado hablar? En tal lugar. ¿Usted sabe dónde se compra? Sí, la farmacia. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Entonces tengo 2 grupos de preguntas. A eso se llaman preguntas en batería. Existen otro tipo de preguntas que se llaman preguntas filtro. Alguna pregunta intermedia cuya respuesta superdita a la siguiente. Vale decir, si yo le pregunto, estoy con mis preguntas batería, y después le hago una pregunta, ¿usted ha escuchado hablar acerca del billings? Y la respuesta es no. Entonces, yo no puedo preguntarle dónde ha escuchado si me ha dicho que no. Entonces dirá ahí, si la respuesta es no, pase a la pregunta 18. Y la pregunta 18 dice, ¿ha escuchado hablar acerca de Mela? Sí, sigo con otro grupo de preguntas. ¿Ya? Para eso sirven las preguntas filtro, porque su respuesta subordina a la siguiente en función a la secuencia de la información que se quiera obtener. Las preguntas deben ser atractivas, despertar el interés del entrevistado. A veces se empieza con preguntas generales y ya después ya son mucho más específicas. Cuando uno ha hecho un cuestionario hay que revisar si es importante, y creo que es muy frecuente, hay que hacerlo ello, si las preguntas están respondiendo a los objetivos que se tienen trazados. A veces nos emocionamos y no estamos logrando el objetivo. Si son necesarias todas las preguntas, si podrán responder o si quedarán, si es fluido, si es razonable. A veces se le da un cuestionario y la persona llena en su casa, si va a poder llenarlo, si se han incluido las transiciones, las preguntas filtro, etcétera, etcétera, que son elementos importantes para poder hacer un cuestionario. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, las preguntas las voy a hacer yo en el segundo parcial, que pronto lo vamos a manejar. ¿Qué están viendo? La pizarra. Ya, la pizarra. Dijimos además de otras técnicas que estas otras técnicas para obtener información, que son más apropiadas para obtener información cualitativa. Dentro de ellas tenemos la lluvia de ideas. La lluvia de ideas llamada Brainstorm de ideas se ha generado, ha sido creada por ellos para plantear como una lluvia las ideas en torno a un problema determinado. Entonces, es una técnica para obtener información. Yo he aplicado varias veces cuando hemos trabajado diagnóstico de autoevaluación de la carrera para la percepción de los estudiantes y docentes, etc. Se maneja un grupo como los que están ustedes ahora, y entonces a ese grupo yo les hago una pregunta y ustedes tienen que contestar. Por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué problemas, desde la percepción de ustedes, identifican en la carrera de medicina? A ver, ejemplos. Hagamos un ensayo. ¿Qué problemas hay desde su percepción de la carrera de medicina? ¿Vamos? ¿No hay problemas? ¿Es una taza de leche en la carrera?
Problema, infraestructura inadecuada. Ya. ¿Qué más? Otro. Suciedad en las aulas. Problema. Suciedad en las aulas. Aulas sucias. O ambiente sucio, ¿no? Espacio. La mala infraestructura de los baños. Ajá. Baños. Y el espacio también. No escucho. Espacio, falta de espacio para todos los alumnos. Es infraestructura inadecuada. ¿Qué más? ¿Qué problemas más hay? Solamente hay de Falta- aulas. ¿Qué problemas más hay? Falta de equipación. Falta de espacio del laboratorio, doctor. Laboratorios reducidos. Falta de 5, material. infraestructura. ¿Qué problemas más? Rol de exámenes. ¿Qué hay con el rol No de hay exámenes? Dame el problema. No hay un rol de exámenes para que los exámenes no choquen. No hayan 2 exámenes en un día. Hay rol. 2. Hay rol No. de exámenes mal programado. ¿Sí? O no se hace caso al rol de exámenes. Listo. Ya. Otro problema. No se Unito respetan más como los ejemplo. horarios de clase teórica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que no se respetan los horarios teóricos. Ah, ya. No se respetan horarios de clase. Ya. Eso como ejemplo. Esto ustedes en el grupo y les he pedido su opinión sobre problemas. Entonces, me han llovido las ideas. Por eso, en este caso, son los ejemplos. ¿Cuál es la técnica que habríamos aplicado acá? ¿Qué se llamaba la técnica? Lluvia de ideas. Nah, ¿cómo lluvia de ideas? Era tormenta. ¡Qué tormenta! Brainstorming. Pero chilchi de ideas apenas. No me digan que han llovido las ideas. Así un chilquicito de ideas. Eso ha sido lo que hemos aplicado. Más simple. Todos de infraestructura, nada. No le echarle. Para eso se aplica otra técnica que se llama lluvia de ideas por tarjeta. Cuando el grupo es tan apático como ustedes, entonces tienen un costo mayor, se reparten tarjetas de este tamaño, de cartulina, y se reparten también marcadores. Entonces, la premisa es que cada uno, en vez de hablar, escriba un problema en la tarjeta y la vaya pasando al moderador. El otro tiene que tener un panel de plástico y con alfileres va pegando las ideas que recoge desde la plenaria. Entonces uno se fija y ya no repite. Para evitar repetir, entonces uno va, como se van pegando, uno se fija. La idea es que siempre se elabore una idea por tarjeta. Por ejemplo, baños sucios. No es posible, no debe escribirse así. No, solamente de forma horizontal para que se peguen de manera. Y debe estar escrito en letra imprenta y máximo 3 filas para que sea visible todo. Y hay algunas normas más que se deben aplicar. Entonces, es muy bueno y aplicable la lluvia de ideas por tarjetas porque se obtiene mucho más información de la que se tiene. ¿Ya? Otra técnica que también es útil para trabajar información cualitativa es los grupos focales. Los grupos focales tienen una virtud de que manejan información procesada. Tiene un proceso de organización donde se invita a un conjunto de 8, 10, máximo 15 personas a una reunión en un determinado ambiente
donde un moderador hace una pregunta, un conjunto de preguntas en base a una lista de información que tiene. Entonces, esta persona al grupo que tiene que ser homogéneo, no puede ser heterogéneo. Va a ser un grupo de 10 amas de casa, o va a ser un grupo de adolescentes, o un grupo de estudiantes. Tiene que ser totalmente homogéneo. Entonces, este moderador lanza la pregunta y todos opinan, conversan sobre esa pregunta y en realidad lo que se hace es grabar la información sistematizada de este diálogo que se tiene. Muy útil para obtener información consensuada, analizada. Por ejemplo, si queremos saber la opinión de la población sobre el aborto, los políticos dicen que el aborto ellos opinan realmente sin saber por qué son políticos. Bueno, ya sabemos que no tienen cerebro, conocimiento técnico. Pero deberían, para opinar, deberían hacer grupos focales. ¿Por qué no preguntan a adolescentes, a un grupo de adolescentes? ¿Por qué no hacen un grupo focal con amas de casa, con universitarios, con estudiantes de colegios, grupos homogéneos? Y entonces la persona de aquí pregunta, ¿ustedes creen que el aborto debería ser legal? Y entonces ellos dicen, no, que sí, que debería ser, etc. Y entonces se saca lo que el grupo ha planteado. ¿Ya? Tiene un costo esto, sí es muy elevado porque hay que invitar a las personas, hay que dar un refrigerio, un ambiente adecuado, la asignación de asientos, todo debe ser totalmente bien planificado. ¿Ya? Pero es muy útil esta técnica para obtener información cualitativa y además procesada, porque se hacen varias preguntas. Otra técnica que yo aplico con frecuencia es el Phillips 636. Lo aplico con grupos homogéneos, donde asigno grupos de 6 personas. Normalmente lo hago en el aula. Les digo en cada aula, a ver, ustedes 6 forman un grupo, y entonces recorren sus sillas para formar un grupo de 6 personas. A cada persona le asigno una hoja de papel en blanco. Entonces, este tiene su hoja, este otro tiene su hoja, este tiene su hoja, este tiene su hoja, y este tiene su hoja. Ya, supongamos que esta es la hoja que tiene esa persona. Y entonces la premisa es la siguiente. Le digo, en el periodo, 6 personas, le digo, en el periodo de 6 minutos, por favor, escriban 3 problemas. Entonces, el sujeto pone baños sucios, poco mantenimiento en equipos didácticos. Después pone docentes faltones. Cuando acaba el tiempo, ante una orden le dicen, circulen las hojas, que este le pase su hoja a este otro, este a este otro, este a este otro, que la hoja pase a este otro lado, a este otro lado y después a este otro lado. Entonces, este sujeto recibe una hoja con 3 ideas, las lee las ideas y le da pie para plantear otras. Entonces hay también administrativos puntuales, estudiantes poco motivados, qué sé yo, plan de estudios desactualizado, etc. Y después pasa el tiempo y otra vez circulan las hojas y entonces van a dar que en un tiempo determinado van a haber 6 hojas con 18 ideas. Entonces, esto genera y produce mucha información. Por eso es una muy buena técnica, yo la aplico bien, pero debe ser aplicada siempre en condiciones homogéneas donde las personas tienen buen conocimiento. Yo aplico en la universidad, no puedo hacer con amas de casa donde hay dificultades en la lectoescritura. Pero sí puedo aplicar en otro tipo de contextos, como les decía en el ejemplo a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Hemos visto la revisión bibliográfica, la observación, la entrevista, lluvia de ideas, grupos focales y el Philips 636 como las principales técnicas para obtener información. ¿Está claro? La más utilizada para nosotros y la más importante es la entrevista, ¿no? Hacemos entrevistas estructuradas o semiestructuradas, porque nos permite información cuantitativa. ¿Preguntas? No sé, voy a consultar esta semana, estimo que ya la próxima semana nos vamos a ver frente a frente en aula, espero que nos asignen un aula y les pido por favor que tengan su calculadora. Ya hemos hablado que esta parte necesitan tener una calculadora, no es posible celulares, en el examen no van a usar celulares, van a usar calculadoras. En clase pueden usar celulares, no hay problema, pero en el examen no. Así que para comprender el tema de la próxima clase necesitan tener su calculadora, ¿ya? Espero que podamos vernos frente a frente, así que vayan, cómprense zapatos, ropa. Después de 2 años van a salir a la calle. Están acostumbrados a estar con chinela todito el tiempo. Su dedo está así partido, separado. Ahora vean cómo va a ser con zapatos. Hay que acostumbrarse, pueden salir a pasear con zapatos este fin de semana, cosas así. Modelos de barbijo. Necesitamos 100% de vacunación. Es un requisito obligatorio. En medicina, 100% de estudiantes vacunados. No sé si han sabido, yo he estado en Europa, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, no usan barbijo. Y los indicadores de COVID son elevados, pero su mortalidad como la nuestra es bajísima, bajísima. Todos son muy responsables. Si alguien tiene un problema de salud, se pone su barbijo, tos, etc. Si está resfriado, cosas así. Pero después la gente está libre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sencillo? ¿Porque son idiotas? No, porque están vacunados, recontra vacunados. Por eso es para ingresar a esos países hay que estar con un certificado de vacunación. En hospitales en Alemania, a pesar de que están con certificados de vacunación, tienen controles de nasofaringios cada 15 días, todo el personal de salud. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Hospital Eugerium en Norholm, Alemania, y hacen controles de nasofaringios a todo el personal. Y le llega directamente a su correo, le toca el lunes o el martes su control nasofaringio, va a ese control y continúa. Si no, fuera. Y eso es basado en la vacuna. En hospitales sí necesitamos, pero el resto necesitamos vacunas, ¿ya? Así que vayan poniéndose al día en sus esquemas de vacunación. A mí me vacunaron hace un par de meses, creo, la cuarta dosis, que es la Pfizer, y decía ahí, anual, cuarta dosis anual. Eso quiere decir que la vacuna es ya anual, es como cualquiera. Yo en el hospital voy y estoy trabajando y entran a la puerta y dicen, vamos a vacunar. Y se entra directamente la enfermera y todos tenemos que pelar el brazo sin preguntar de qué industria es, nada. Lo máximo que le pregunto, ¿qué vacuna es? Es contra la influenza. Todos los años me vacunan contra la influenza. Porque estamos en riesgo de contagio, ¿no? Entonces ya pelar el brazo nada más y me anotan y listo. Hemos venido a vacunar por hepatitis B. Fantástico. Yo lo único que hago es pelar el brazo. No pregunto de dónde es, de quién ha fabricado, nada, porque se supone que están velando nuestra salud, ¿no? Y si se dan cuenta, no hay más pruebas, no hay más estupideces. Teníamos harta mortalidad, todos sabíamos y conocíamos a alguien que se ha muerto. Y ahora, ¿quién se muere? Casos muy aislados. ¿Cuál es la diferencia? Hemos rezado mucho, no sé. Lo que hemos hecho es que nos hemos vacunado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Así que la próxima semana nos vemos bien vacunados en la carrera. Adiós, cuídense. Yujuju. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.
Ya váyanse.